sociedad y del Estado. Porque ese es el papel triste de aquellas figuras que terminan aprendiendo de memoria el discurso o evitando el discurso de los otros. De aquellas figuras que por su vida no son capaces de tener una vida propia, sino una vida prestada. Un presidente de Colombia que tenga una vida prestada no podrá entender, no será capaz de detener la violencia nueva que ya se está cocinando en el territorio de Colombia. No es la violencia con política a la que estábamos acostumbrados. De hecho, la política en la violencia era lo que nos permitía frenarla hablando. Así frenaron su violencia los liberales y los conservadores hablando, porque había política en medio del salvajismo. Así frenaron las guerrillas sus violencias, porque había política en medio del salvajismo. Pero la nueva violencia ya no tiene política. Por primera vez en la historia de Colombia, una violencia, la que están haciendo, no tiene política, y por eso será mucho más salvaje que las que hemos vivido. Y la segunda circunstancia sobre la cual debemos prevenirnos es que esa violencia sin política que están haciendo, que ya lleva varias decenas de policías muertos, varios jóvenes, y que ya lleva 200 líderes sociales asesinados, sus mandos, sus generadores no son colombianos. Los ejércitos del paramilitarismo y los ejércitos que quedaron de las guerrillas hoy han sido cooptadas por igual por los carteles mexicanos. Es desde allá, como una paradoja de una historia desconocida, la historia de las mafias, que al revés de lo que pasaba hace unas décadas, cuando las mafias colombianas dominaban las rutas de México para dominar el mercado de los Estados Unidos, y generaron sus socios, esos socios mexicanos más salvajes que los colombianos, ya son los que dominan el mercado de los Estados Unidos, dominan las rutas y han decidido dominar y controlar los orígenes de sus propias rutas del narcotráfico. Y sus orígenes son Colombia. Sus orígenes están allá en el litoral pacífico, en el Golfo de Urabá. Están dominando militarmente Medellín. En poco se extenderán por todo el país, y sus contrincantes no es la sociedad colombiana, que aún no se alista a esa nueva violencia inédita, ni siquiera son los generales de Colombia, son generales también extranjeros. Están haciendo del litoral pacífico el escenario de un nuevo combate en donde se enfrentan las huestes armadas de pueblo y joven colombiano, dirigidas por los carteles mexicanos y el ejército de los Estados Unidos. Y no nos damos cuenta aún que estamos perdiendo el territorio de Colombia, que estamos perdiendo la nación, que se nos puede consumir de una manera no vista antes la presente generación de jóvenes, nuestras posibilidades de construir una democracia plena. La nueva violencia que advertimos se desencadenará si un gobierno elegido el 27 o posterior termina haciendo trizas las posibilidades de paz y condenando a Colombia al nuevo genocidio. Nosotros estamos aquí para frenar eso. No me gusta hacer la política a partir del miedo, pero creo que Luis Carlos Galán tenía razón en su momento cuando le advertía al pueblo de Colombia que había un peligro inminente en ese momento, que las mafias iban a tomar el poder.
Efectivamente, quienes asesinaron a Galán gobernaron a Colombia después. Por eso, cuando traigo la figura de Álvaro Gómez, tratando de hacer vibrar ciertas cuerdas éticas y morales de la sociedad conservadora de Colombia, de esa sección del país que considera que conservar las cosas es mejor que cambiarlas. Álvaro Gómez Hurtado, si pudiera acompañarnos aquí en esta tarima vivo hoy, y pudiéramos traer a Álvaro Uribe Vélez, por quien votan esas facciones conservadoras, nos traería quizás un cuadro, una tarima que podría hablar de nuestra propia incoherencia. El conservador grande, que nunca se robó un peso, que por lo menos tenía las manos limpias de la corrupción, le pedía a Colombia toda, y por eso no tuvo ningún temor de estrechar los brazos del M-19. Le pedía a Colombia toda derribar el régimen de la corrupción. Pocos le entendieron qué significaba eso en su momento. Lo vieron morir, lo vieron asesinar. La investigación no dijo de dónde salió el asesino. El asesino salió del Estado de Colombia. Lo asesinó el régimen de la corrupción. Si hoy pudiera estar aquí, si Álvaro Gómez pudiera estar aquí y Álvaro Uribe Vélez pudiera estar allá, ahí nos veríamos en toda la incoherencia, porque Álvaro Gómez, cuando exigía derribar el régimen de la corrupción, estaba hablando de restaurar la moral y la democracia en Colombia. Estaba hablando de plantear la política a pesar de las diferencias y muchas que teníamos con él. Estaba planteando poner la política colombiana sobre una base común, los principios éticos, la ética pública, la restauración moral y democrática de la República. ¿Y qué decía Jorge Eliezer Gaitán, su rival de antaño? Aquí en esta plaza decía: hay que restaurar moral y democráticamente la República. Las dos facciones rivales que se enfrentaron a mediados del siglo XX, hoy en el siglo XXI, podrían estarle diciendo a toda Colombia: ojo, colombianos y colombianas, si la ética de política se degrada, Colombia no tiene futuro como nación. La nación colombiana perecerá y la sociedad colombiana terminará dividida en medio de la violencia. ¿Vamos a recordar o vamos a olvidar esas voces antiguas? ¿Olvidaremos a Gaitán, a Galán y a Álvaro Gómez? ¿O los volveremos realidad histórica? Yo le preguntaría al pueblo conservador de Colombia, ¿en dónde están sus principios éticos? Si Álvaro Gómez Hurtado estuviera aquí vivo, diría que el jefe del régimen de la corrupción en Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Le pediría al pueblo conservador no votar por el que ponga a Álvaro Uribe Vélez. Si los conservadores grandes asesinados le pidieron a su pueblo restaurar la ética y la moral, ¿cómo es posible que el pueblo conservador hoy, guiado más por el odio, guiado más por las venganzas de los discursos,
de una clase política degradada que sabe que a partir del odio y la venganza pueden ocultar su propia corrupción, su propia degradación. ¿Cómo no vamos a tener una clase política degradada si se ha hundido en la corrupción de los dineros de la cocaína? ¿Acaso el debate que hizo el parlamentario Gustavo Petro allá en ese Senado durante 7 años completos de investigaciones no demostró que la base de la corrupción es el dinero fácil? Que el dinero fácil en ese momento era el dinero del tráfico y que la clase política colombiana se había literalmente orinado en los pantalones cuando veía esos fajos de billetes en efectivo y había hecho una alianza incestuosa con los jefes del narcotráfico. Esos fueron los debates de la parapolítica y lo demostramos región por región. El debate en el departamento de Antioquia me trajo las mayores amenazas. Y cuando iniciábamos la investigación en Bogotá, arreciaron las amenazas, porque no solamente en Antioquia hubo una alianza político-narcotraficante, también en la ciudad de Bogotá. Y después vinieron otros dineros fáciles en mucha mayor cantidad que el de la cocaína. Vino el dinero del carbón, vino el dinero del petróleo, 30.000 millones de dólares al año, un chorro inmenso de miles de millones de dólares que llegaron en las 2 últimas décadas, que nos hicieron creer ricos. Y solo de eso ha vivido la clase política tradicional que organizó la rapiña, el saqueo de los dineros públicos de Colombia. Esos dineros fáciles lograron separar por su degradación a la clase política hinchada de corrupción de una sociedad que empezó a reconocer que sus problemas fundamentales eran otros, y estaban en la desigualdad social, y estaban en la discriminación, y estaban en la violencia que los acompañaba desde hace 2 siglos como una especie de esclavitud. La clase política se hinchó tanto de dinero y corrupción que hoy no es capaz de gobernar a Colombia. Y ustedes lo están viendo. El señor alcalde de hoy ha encomendado, para dañar las aspiraciones de la sociedad bogotana a tener un medio de transporte digno, el metro subterráneo. Ha encomendado la realización desde hace año y medio de un nuevo estudio para hacer otro tipo de metro que se llama el metro elevado. La discusión se ha desatado, pero no le cuentan, la prensa de Colombia no le cuenta a la sociedad bogotana que la empresa a la cual le encomendó hacer los estudios del metro elevado para sustituir el que se diseñó en la Colombia Humana se llama Ingetec, que es la misma empresa interventora de Hidroituango. ¿Qué va a responder la sociedad bogotana ante esto? Si miramos por la televisión la desgracia ya de Antioquia, y no me voy a referir a eso para no usarla, pero así a lo que hay aquí andando, la sociedad bogotana va a admitir que su obra de infraestructura más grande posible la realice la empresa que ya permitió el desastre ambiental y social en el norte de Antioquia. Desde aquí les solicito, como exalcalde de Bogotá, al alcalde Enrique Peñalosa, les solicito respetuosamente
quite la empresa Ingetec, anule ese contrato, admita que no puede haber confianza de toda una ciudadanía para elaborar una obra de esa magnitud en una empresa que es responsable de la catástrofe ambiental y social en el norte de Antioquia. Pero aquí lo importante es ver cómo se van ligando, cómo se va demostrando las realidades de la actual clase política tradicional. Su incapacidad, la mayor incapacidad de esta clase política es moral. Se degradaron ellos mismos en medio de los dineros fáciles. Cuando observaron que ya no eran los cunchos de la cocaína que le entregaban los narcotraficantes para poder comprar los votos y hacerse ricos ellos mismos, aún sobre la base de desatar el genocidio sobre sus propios electores, llegaron realmente las grandes torrentes de los dineros fáciles al Estado de Colombia. El Estado de Colombia dejó de financiarse de la riqueza del país y empezó a financiarse realmente de las regalías del carbón y del petróleo. Y allí, quién sabe en qué club privado, quién sabe en qué recinto oscuro, empezaron la planificación de cómo robarse decenas de miles de millones de pesos. En el año 2010, en mi último acto como senador de la República, no debieron apagar la luz de la alcaldía. Hasta ahora estábamos trabajando, ¿no, Jorge? El trabajo llegaba hasta la 1 de la mañana. Ahí apagan temprano ahora. En el año 2010, bájela. Por favor, En el año 2010, el senador, su último acto como senador de la República, hizo el debate, más bien la presentación a la prensa de lo que llamamos el cartel de la contratación, que lo presenté en 2 capítulos, el de Bogotá y el de la Nación. El de Bogotá, como ya todos sabemos, puso en problemas y hoy preso al alcalde de ese momento, Samuel Moreno del Polo. Como era del Polo, la prensa nacional lo volvió la gran noticia, pero no presentó el segundo capítulo de nuestro informe, que hablaba del cartel nacional de la contratación. Y ahí mencionamos a Odebrecht y dijimos que en esa reunión de Panamá, lo dije en el año 2010, asesorados por el presidente panameño de ese entonces, que después, hoy sabemos, era sobornado por Odebrecht, los hijos de un presidente predeterminaban criminalmente el ganador de la licitación de la obra más grande de infraestructura que se iba a hacer unos meses después, la Ruta del Sol. Y que en esa reunión habían asistido el grupo Nule y el grupo Odebrecht, y que la posición de los hijos del presidente era que el grupo Nule se debería ir y que deberían ser reemplazados por Odebrecht. Cuando hice esa denuncia, algunos periodistas decían
no se metan con los hijos del presidente porque son los príncipes, son intocables. Ahí fui entendiendo lo que pasaba en nuestros medios. No podían atacar el verdadero poder. Para ellos el verdadero poder eran los hijos del presidente y el presidente, él, y no los nules. Y entonces los nules fueron a parar a la cárcel. Y a cambio de eso, Odebrecht se quedó con la Ruta del Sol y nadie hizo eco de mi denuncia. Pues fíjense ustedes lo que ha pasado. Esa fue la forma de quedarse con las regalías del carbón y del petróleo en Colombia, no por 150 millones de dólares como se hizo el cartel distrital, sino por decenas de miles de millones de dólares, que fue lo que permitió en robo el cartel nacional de la contratación. El cartel nacional de la contratación se quedó con todas las obras, con los megaproyectos e incluso hicieron megaproyectos innecesarios para que los recursos de las regalías pudieran pasar a un cartel de grandes magnates y a una clase política que se llenó los bolsillos de los dineros que le correspondían a todos los colombianos. Por eso hay un Reficar, por eso hay una Ruta del Sol, por eso hay un puente de Chirajara que se cae, por eso podemos ver lo que estamos viendo en Hidroituango, por eso estos grandes hechos de corrupción que han llenado las páginas ahora sí de la prensa tienen un origen, una base. Es que es la manera ingeniosa, astuta, casi que ingenieril de haberse quedado con el dinero del carbón y del petróleo. A Colombia la saquearon y la quieren seguir saqueando. Por eso dos candidatos presidenciales coinciden, Duque y Vargas Lleras, en que hay que mantener a Colombia sujeta a la exportación del carbón y del petróleo, así haya necesidad de usar el agua de Colombia para poder fracturar las piedras y sacar los cunchos. Así se contaminen las aguas de Colombia y las tierras, con tal de que queden 5 años más para poder organizar la gran piñata final y quedarse con los recursos definitivos finales del petróleo y del carbón. Estamos viviendo una época agónica. La clase política tradicional nos ha demostrado hasta la saciedad su degradación en medio de la sangre, la violencia y el saqueo de las arcas. Que no vengan aquí los conservadores y conservadoras a decirnos que es que como Álvaro Uribe Vélez plantea volver a la Constitución de 1886, entonces es su ídolo político. No, es el jefe del régimen de corrupción que denunciara a Álvaro Gómez Hurtado en su momento. Que no venga el liberalismo a plantear que entonces el eje de la política va a ser Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras es el jefe político del cartel nacional de la corrupción. ¿Acaso Santos no lo puso de jefe de la infraestructura de Colombia? ¿Cuál es la respuesta si como vicepresidente encargado de la infraestructura de Colombia saboteó el metro subterráneo de Bogotá y dejó permitir las obras improvisadas y afanosas del Hidroituango? ¿No es él acaso el responsable político que debería decirnos algo? ¿Acaso en Hidroituango no se está mostrando la degradación misma
de toda la clase política tradicional de Colombia. ¿Acaso en esa región no cometieron antes del proyecto un genocidio? ¿No era el gobernador Álvaro Uribe Vélez que planteó el proyecto? ¿No fue allí donde ocurrió la masacre del Aro? ¿No están en esas tierras enterrados miles de personas antioqueñas, entre otras el abogado Jesús María Valle? ¿No está allí el retrato de lo que hacen cuando la codicia los domina y es que no son capaces de atender siquiera la decisión, la voluntad, el querer de su propio pueblo? ¿Acaso las fuerzas paramilitares no cometieron un genocidio en Ituango y momentos después apareció el megaproyecto? ¿Acaso los dos defensores e impulsores que protegieron la realización improvisada de ese proyecto que no quería la sociedad del norte no se llaman Álvaro Uribe Vélez y Luis Alfredo Ramos? Ambos acusados de vínculos con el paramilitarismo. ¿Acaso no estamos observando en ese desastre ambiental y social la raíz misma del problema nacional? Y es que estamos gobernados por mafias. Es la improvisación la que nos acusaban a nosotros, la que estamos viendo en nuestros ojos. A nosotros jamás se nos caería un puente. A nosotros jamás se nos caería un colegio de los 45 que hicimos. A nosotros jamás se nos caería una de las 1200 aulas que le entregamos a la sociedad bogotana. A nosotros no se nos cae ningún edificio de viviendas. A nosotros no se nos cae las troncales aquí en la Sexta. ¿Saben por qué? Porque no nos robamos un peso. Porque no hicimos del motor de la política la codicia, mientras esta clase política tradicional se ha degradado hasta los tuétanos por la política. Bueno, ahora se trata de decidir. Llegó el momento de tomar una decisión. Nosotros le estamos proponiendo a la sociedad colombiana construir la paz a través de la justicia social. Nosotros le estamos proponiendo a la sociedad colombiana un gran acuerdo sobre lo fundamental. Nosotros le estamos proponiendo a la sociedad colombiana la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, que quedó interrumpida por la violencia. Nosotros le estamos proponiendo a la sociedad colombiana de hoy recordar al general de las 1000 guerras, Rafael Uribe Uribe, en su esfuerzo de paz y en su última voz y voluntad, construir una nación justa. Somos hoy, esa es la heredad que recibimos, la tercera sociedad más desigual de toda la humanidad. No es capaz una clase dirigente que entregue la mayor de las desigualdades humanas, no nos digamos mentiras. Hoy somos la sexta sociedad más ignorante académicamente. El 90% de la población rural no terminó la primaria y el 60% del total de la población colombiana no terminó el bachillerato. Somos hoy, esa es la heredad que recibimos, una de las sociedades más violentas del mundo, la mayor exportadora de cocaína y uno de los estados más corruptos en la existencia de la tierra. Eso es lo que tenemos que conservar. Aquellas personas a las que les da el miedo el cambio, que tienen temores del futuro,
la verdad, van a conservar esta situación dantesca en donde nos han conducido a la inequidad social más grande del mundo y a una de las violencias mayores en medio de uno de los estados más corruptos. Yo creo que conservar una sociedad y un estado así sería condenarnos a perecer como nación. Temor debería darnos mantenernos como estamos, porque mantenernos como estamos nos va a llevar a una violencia jamás vista en Colombia, y ya comenzó. No estoy hablando mentiras. Ya empezó el proceso de volver trizas la paz como una esperanza. Yo creo que la sociedad colombiana debe llegar a la decisión de que hay que cambiar la historia de Colombia. Y no soy yo el que lo cambia. No es una persona la que puede cambiar la historia de un país. Es el pueblo mismo, y ahí la importancia de esta congregación. Por eso yo le pido a las cámaras, a todos les he pedido explícitamente, dejen de apuntar las cámaras hacia mi rostro, porque no van a publicar ninguna de mis palabras. Pero además, porque lo importante es que las muestren es hacia allá. Lo que quieren ocultar es eso. Por eso las cámaras apuntan hacia acá. Yo les solicito subir a la tarima. Les hemos pedido para que no haya la excusa de por qué esta manifestación no es transmitida. ¿Saben por qué esta manifestación, como las 80 que hemos hecho, no salen, no aparecen? No solo porque desmienten las encuestas, no solamente porque muestran la fuerza de un programa vuelto pueblo, sino porque muestran que el pueblo colombiano ha decidido cambiar la historia de Colombia. No somos nosotros. Aquí ya lo importante no es el candidato presidencial. Alguna señorita periodista esta mañana decía que si yo me creía Moisés, porque traje a cuento el pasaje bíblico del pueblo esclavo en Egipto. A mí sí me está prohibido hablar en los discursos de la Biblia, pero en cambio, cuando Álvaro Uribe Vélez hipócritamente recibe la unción de los pastores, eso sí es transmitible. Precisamente lo que dijimos, trayendo a cuento ese pasaje de la Biblia, como he traído a cuento el pasaje y el versículo del de te ganarás el pan con el sudor de la frente, es que precisamente no hay un Moisés, no hay una vara mágica. Es el pueblo mismo el que tiene que partir las aguas de la historia. Ese es el momento en que estamos viviendo. Partir las aguas de la historia. ¿Para qué? Hemos propuesto un acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental que es, proponemos por lo menos 5 puntos para un acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental es lo que nos permite vivir en Colombia. Lo fundamental es la posibilidad de convivir en medio de nuestras diferencias. Lo fundamental tiene que ver con 5 reformas públicas: la de la salud, la de la educación, la de la justicia, la de la política y la del tránsito hacia una economía productiva que nos aleje transitoriamente del petróleo y del carbón. Para vivir, para poder
poder vivir en Colombia necesitamos cambiar el actual modelo de salud, porque es un negocio, porque está matando colombianos. De Bogotá salió la experiencia y la podemos prolongar en toda Colombia, guardadas las diferencias. Aquí supimos cómo disminuye el volumen de la enfermedad en una sociedad. El primer objetivo de cualquier modelo de salud que nos propongamos es disminuir el volumen de la enfermedad para poder hacer crecer la vida y poder gozar de la vida. César. No podemos vivir en Colombia si el país está enfermo. Y estamos enfermos mentalmente. Estamos enfermos de múltiples enfermedades evitables. En Bogotá pudimos construir un modelo preventivo de salud. Un ejército, la Fuerza Blanca, copó las localidades con más carencias y logró disminuir la enfermedad al punto que pudimos decir con orgullo: en Bogotá no muere un niño de hambre. Y a partir de prevenir, de disminuir el volumen de la enfermedad, entonces con los mismos recursos, sin intermediación, y de ahí la necesidad de acabar con las EPS, pudimos salvar toda la red pública hospitalaria que tenía un déficit de 270.000 millones de pesos. Pudimos abrir el Hospital San Juan de Dios. Pudimos abrir el Hospital del Tintal. Pudimos abrir la clínica de Fray Bartolomé. Pudimos abrir la sede nueva de Chapinero. Pero el mensaje que con orgullo podemos hablar desde aquí a Colombia es que nosotros podemos lograr en Colombia, gracias a nuestra experiencia, que en Colombia no vuelva a morir un niño de hambre. Que en Colombia las mujeres embarazadas no tengan que morir por falta de atención médica. Que en Colombia las mujeres que enferman de cáncer de mama, 1000 murieron en Medellín, porque no las atienden en el tiempo preciso entre el diagnóstico y el comienzo del tratamiento, y no las atienden de acuerdo a los protocolos internacionales, porque para la EPS no es negocio comenzar un tratamiento costoso a los 15 días y entonces demoran hasta un promedio de 3 meses, cuando ya es irreparable, un verdadero feminicidio a partir de un régimen de salud mercantil. Nosotros podemos decir, gracias a nuestra experiencia, que podemos reducir el volumen de enfermedad en Colombia y que por tanto con los actuales recursos podemos lograr que el tratamiento médico a la enfermedad sea el que ordene el médico y no el mercanchifle de la EPS. Y podemos decir con certeza que en Colombia no se volverá a cerrar un solo hospital público. Mi compromiso con Bogotá es que ese San Juan de Dios, medio abierto porque el actual alcalde desechó la posibilidad y lo convirtió en consultorios, pueda ser de nuevo la gran escuela de la medicina de América del Sur, sea el hospital bandera de la tecnología y de la medicina colombiana. Yo propongo ese acuerdo para poder vivir en Colombia en paz. Y propongo quitarle la justicia a la política en Colombia. Sin justicia no hay paz. Lo que estamos observando con la extradición del señor Gustavo Moreno hoy es el ejemplo de un proceso de degradación de la justicia hecha desde la política misma y planificada por los políticos.
Gustavo Moreno no era el carlanchín de los magistrados, no sigan diciendo mentiras. Gustavo Moreno era el carlanchín de Germán Vargas Lleras. Y tenía dos objetivos: buscar cómo poner preso a Petro. Creyendo el ladrón juzga por su condición, fueron a mirar en los escondrijos donde ellos sí guardan la plata robada.